Me enteré allí ya rodando, que cuando estábamos preparando, de repente mis tías me empezaron a decir, jolín, por fin vas a hablar con nosotras de este tema. Y yo diciendo, ¿nunca he hablado como...? No. Y luego ya empecé a pensar también, qué bizarro que estoy haciendo todo esto con un montón de cámaras delante. ¿Por qué? Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Tenemos con nosotras hoy a la guionista y directora de cine Elena Molina, encargada de escribir y codirigir junto con Isaki Lacuesta Flores para Antonio, documental sobre el artista Antonio Flores, que se estrena en cines el día 28 de noviembre. El documental está conducido por su hija Alba Flores, que también se encuentra hoy con nosotras, y las dos están aquí para explicarnos este relato padre-hija y un poco la historia también de alguna manera de la familia Flores. Bienvenidas, muchísimas gracias por venir hoy a Radio Primavera Sound. Quería preguntaros, lo primero de todo, ¿cómo fue ese primer encuentro entre vosotras? Pues fue muy a saco, ¿no? Bastante a saco. Vamos, yo creo que la primera vez ya metí a Elena en mi casa con mi madre. Le dimos un speech las dos ¿no? Entre mi madre y yo de mira, esto va a ser así y nuestra vida en tus manos y para adelante, y ya la metimos en mi cuarto de la infancia y nos pusimos a abrir cajas de mi padre que estaban ahí en mi habitación de cuando yo era niña, debajo de la cama. Porque ¿cómo eran esos recuerdos que tú de repente son recuerdos que no tenías? Bueno, sí, claro, los he ido recuperando, ¿eh? Eso es fuerte, porque también a medida que, claro, con todo este proceso me acuerdo ahora de más cosas, pero eran cajas que llevaban ahí muchos años, que alguna vez habíamos mirado, pero yo tenía pendiente como mirarlo bien en profundidad, ¿no? Hacer algo con eso, no sabía qué. Y bueno, resulta que era una película. Sí, es que ese día que comenta Alba, no se me olvidará jamás, porque de repente era la habitación de infancia de Alba y debajo de la cama había, ¿no?, un mítico cajón y fue a abrirlo y era como el cofre del tesoro, ¿no? Y empezaron a salir álbums de fotos, carpetas con recortes, cintas, muchas cintas de cassette que luego resultaron ser maquetas, grabaciones de Antonio, y era como un viaje al pasado desde el sonido, cintas, VHS, los dibujos de Antonio, los collages de Antonio, ¿no? Que ya desde allí, desde aquel primer día, ¿no? De repente la imagen, ¿no?, del collage fue como algo clave que luego, pues, de hecho, ¿no?, en la película ha sido mucho nuestra guía. Deja que os pregunte también un poco solo por el principio. Tengo entendido que, Alba, tú al principio no ibas como a estar tan visible delante de la cámara. ¿Y cómo fue ese cambio de perspectiva? Probablemente desde el primer día, yo creo, no sé, ahora me dices tú, Elena, pero claro, ese primer día que abrimos las cajas, ya mi madre y yo discutimos a dolor delante de Elena. Es que aquello fue... Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pero entonces yo creo que, bueno, pues eso, que nos pusimos en sus manos y creo que algo vieron. Hay dos momentos para mí muy clave, que fue ese día, ¿no? Claro, yo las escuchaba hablar y decía, pero es que esto no es el making of, esto es la película. Es que era brutal ver también a Alba mirando las fotos de su padre y ver el parecido físico, ¿no? Que de repente las Polaroid, había muchas diapositivas Polaroids y me acuerdo que no, para verlas las poníamos a través de la luz. Y luego hubo otro segundo momento que fue el visionado de todos los vídeos inéditos familiares, que de ahí surgen, ¿no?, esas imágenes de Alba mirando el proyector, porque ¿te acuerdas? Que quedamos, me acuerdo que era la noche de Reyes, y nos pasamos la noche de Reyes visionando con el proyector, y claro, Alba se acercaba, ¡ay, mi yayo! ¡Ay, mi no sé qué! Y yo ahí, claro, me acuerdo de hablar con Isaki, de llamarle y decirles que para mí esto es la película, o sea, Alba dialogando con esas imágenes, Alba abriendo esas cajas y Alba hablando con su madre y con toda su familia, ¿no? Que por eso es una película de conversaciones pendientes. Totalmente.
Alba, tu padre fue un gran artista y un referente de su tiempo, del cual se han dicho muchas cosas. Incluso él lo dice, ¿no? Que era famoso desde que nació, en un momento de... Desde que salió de la vagina de su madre. Sí, no quería dar tantos detalles. Bueno, él lo dice. Sí, sí, sí. ¿Qué sentías que faltaba de su historia, o sea, por contar de su historia que te impulsó a hacer este documental? Bueno, faltaba todo, ¿no? No había nada audiovisual, ninguna obra audiovisual sobre él. Eso fue lo primero que era como, esto está pendiente, ¿no? Yo quiero que tanto la gente que disfrutó de su música y disfruta de su música y tenga un sitio para irle a recordar, como tanto que y también que la gente que no ha llegado a conocerle o tenga un lugar donde saber que existe un artista, ¿no? Que era Antonio Flores y que hacía su arte a su manera, ¿no? Entonces, eso fue lo primero y esencial. Pero es verdad que en el relato, ¿no? De quién es mi padre, aparte de que yo necesitaba descubrirle más, ¿no? Hubiese lo que hubiese, ¿no? O sea, como que realmente me entregué a una búsqueda muy honesta y abrazar lo que sea que fuese yo a encontrar ahí. También había una parte del relato que a mí me apetecía dignificar mucho, que tiene que ver con algo generacional, tiene que ver con la época, con la manera de vivir, con el estilo de vida, con también él como hijo de una persona que es una leyenda en este país y darle su sitio, ¿no? Como que había ciertas cosas que a mí me apetecía como pararme un rato a mirarle y dignificar su historia y comprenderle, ¿no? Y porque a mí, claro que he vivido mucho dolor con que partiera tan pronto, ¿no? Y falleciera tan pronto, pero a mí mi padre, en 8 años de vida que le viví, sí. me ha dado un amor y un carrete y un montón de cosas que hasta hoy me duran, ¿no? Y me seguirán durando, ¿no? Y entonces tengo un agradecimiento grande a ese señor, mucho, mucho. El coro de voces que aparecen en la película son personas de vuestro círculo más cercano, familiar e íntimo, cuando pienso que casi cualquier persona de este país podría o tendría algo que decir de Antonio Flores si le preguntaran. Ya nos habéis compartido alguna anécdota del rodaje, no sé si queréis compartirnos alguna más, y sí que me gustaría que nos contarais cómo fue el momento del estreno cuando la presentasteis en San Sebastián. O sea, anécdotas del rodaje es que hay 2000. De hecho, siempre decimos, ¿no? Cuando haces un documental ¿no? tan personal, siempre buscas, ¿no? Como que haya esos momentos de catarsis, ¿no? Como que hay momentos mágicos y donde la emoción desborda. En este caso era como demasiados casi, ¿no? Que a veces llorábamos por la mañana, llorábamos por la tarde, nos partíamos de risa, pasaban cosas increíbles y un poco lo que hablábamos relacionando con la primera pregunta era como ir desbloqueando recuerdos todo el rato para Alba, pero para las personas con las que hablaban. Entonces ha sido un viaje que una cosa iba llevando a otra y para mí uno de los momentos que creo que es uno de los giros en la película y que fue cuando Alba se convirtió realmente en el hilo conductor es en el momento en el que Marian, que era una de las mejores amigas de Antonio, le enseña, ¿no? Las fotos, los negativos, pero también el vídeo, ¿no? En ese primer momento en el que Alba canta y ahí de forma súper sorprendente para todas, Alba rompió a llorar. O sea, no estaba planeado. Nos sorprendió mucho, ¿no? Y ahí hubo ese clic que dijimos, bueno, es que ¿no? Ese bloqueo de la voz, ¿no? Tiene que ver con el cantar, pero también con el hacer las preguntas, ¿no? Y fue como ahí se abrió algo que bueno, ya pues hay que ver la película para comprenderlo, pero sí, ha sido un rodaje. Han pasado muchas cosas, ¿no? Sí. Es que también, imaginaros, lo primero que rodamos, precisamente porque era muy difícil que se juntaran mis tías en el espacio-tiempo, eso es súper difícil. Iban a estar de vacaciones juntas en nuestra casa familiar, bueno, en la casa familiar de mi tía. Entonces fue como, hay que aprovechar esto, hay que ir allí, hay que rodar allí porque van a estar cómodas en su elemento, relajadas, no hay nada como impostado, así que vamos allí. Con lo cual fue un rodaje conviviendo con las vacaciones de mi familia. Así que adaptándonos claro, pero fue... en plan, claro, como, a ver, es que tienen que ir a la playa, entonces vamos a ver cómo... Claro, no, con una generosidad. ¿Cómo podemos cuidar
¿no? También de la vida, que ha sido un rodaje muy de los cuidados, eso ha sido muy, muy bello también. Y poder adaptarnos a los tiempos, ¿no? de cada una de las personas que participaba para, ¿no? De alguna manera que se sintieran muy cómodas todas, ¿no? Y sin forzar desde la dirección. Isaac y yo ha sido todo el rato como sostener, ¿no? Y acompañar sin forzar. Y, por ejemplo, para Ana Villa, que siempre decimos, ¿no? Que ha sido el oráculo un poco también en todo esto, porque había momentos en los que, ¿no? Pues ciertos temas que eran más complicados, cómo los abordamos, cómo no, y era Ana y buscar siempre el archivo de Antonio, cómo hablaba Antonio de cada tema, ¿no? Como para tener siempre la brújula y el oráculo a los que ir consultando y dar pasos siempre sobre seguro. Pero en ese sentido, yo quiero agradecer a todo el equipo y a los productores que hemos tenido, porque han sabido también, bueno, y Alba, ¿no? Como productora, entender que no era una película que se podía cerrar en un calendario estándar de rodaje, sino que teníamos que irnos adaptando a los tiempos. Y, por ejemplo, el segundo bloque, que fue con todos los compañeros más musicales de Antonio, lo pudimos rodar en Tablada, que son los estudios las salas de ensayo donde ensayaba Antonio, y de repente, ¿no? Habían puesto un cartel que era la calle de Antonio Flores. Entonces, de alguna manera, cada espacio, ¿no? También desbloqueaba esos recuerdos y generaba una energía, ¿no? Antonio es como que estaba a través de sus dibujos, de los espacios, de todo, ¿no? De su guitarra. Y el estreno en San Sebastián fue muy importante. Yo les mandé, o sea, fui consultando cosas con mis tías, evidentemente. Hay muchos, ¿no? Como que se hizo un primer montaje, se lo mandé para que fuesen viendo cómo iba la cosa. Y a medida que yo iba sacando montajes, yo se los iba mandando. Y ya el último montaje final, pues es verdad que me senté a mirar con ellas como de los primeros montajes, a comentar, a recibir el feedback. Sí, y dieron comentarios que fueron claves. Sí. Pero claro, el último, pues yo se lo mandé y di por sentado que lo iban a ver. No lo vieron. O sea, me dijeron, sí, lo hemos visto. Es que para ellas es... Claro. Entonces, claro, yo cuando me di cuenta de esto fue en la noche antes de estrenar en San Sebastián, que estaban ya allí cenando, y dije, no lo habéis visto. O sea, como no lo habéis visto. Y no, pues no, la verdad que no. Entonces, bueno, para mí era un evento público, pero también muy íntimo, y de ver qué tal, cómo les caía, qué tal les sentaba, cómo se sentían abriendo todo esto al público. Fue una buena llorera. Sí, ha sido un proceso, ¿eh? Ellas ya lo han dicho en algunas entrevistas, lo están todavía procesando, pero saben que es bueno. Justo se iba a preguntar por eso, porque hablabais de desbloquear recuerdos. Creo que también de alguna manera de desbloquear ciertos silencios. Evidentemente para ti, Alba, porque, como decías, solo conviviste con tu padre 8 años, pero también para toda la familia. ¿Cómo ha sido como esa catarsis familiar casi? Muy inesperada de alguna manera, porque yo no era consciente de que yo no había comentado esto nunca, ni había hablado de esto. O sea, me enteré allí ya rodando, que cuando estábamos preparando, de repente mis tías me empezaron a decir, jolín, por fin vas a hablar con nosotras de este tema. Y yo diciendo, ¿nunca he hablado como...? No. Y empecé a pensar, es verdad. Y luego ya empecé a pensar también, jolín, qué bizarro que estoy haciendo todo esto con un montón de cámaras delante. ¿Por qué? Porque necesitaba el vehículo artístico, eso está muy claro. Vamos. Y vamos, sí, yo creo que al final no hay una gran razón detrás de no haber hablado las cosas, ¿no? Es todo bastante tonto. Yo no he hablado de esto por no hacerte daño, y yo a ti por tampoco hacerte daño. Fíjate qué tontería, ¿no? Y bueno, pues como me dice mi prima, yo tenía la llave, y tampoco sabía que yo tenía la llave para abrir la conversación. Nadie me lo había dicho, ¿no? Sí, de hecho, esto era una de las cosas que yo tenía apuntada, porque ese momento me encanta cuando te dice que tienes la llave, ¿no? ¿Y por qué crees que has esperado tanto? O sea, ¿qué te ha hecho sentir que este era el momento? Mira, me gusta cómo lo has empezado a preguntar, porque esto es curioso, ¿no? Como, ¿por qué has esperado tanto? Es una pregunta que me la hacen así muchas veces, y yo flipo, porque me parece que, o sea, me doy con un canto en los dientes de haber pasado por la vida habiendo podido hacer esto, que es hablar con mi familia de mi trauma fundacional. Que creo que
ostras, muchísima gente no tiene acceso a poder hacer eso. Lo puede hablar en terapia, lo puede trabajar, pero poder ponerte a hablarlo con tu familia y luego, aparte, compartirlo con el mundo es algo súper particular. Entonces, yo como que lo he hecho ahora, la necesidad la había tenido siempre, pero creo que, por un lado, no tenía la madurez y creo que la he ido encontrando y encontrando las herramientas. Y por otro lado, la gente adecuada, que eso es muy importante, porque no lo he hecho sola. Es que de alguna manera la película funciona, ¿no? A muchos niveles que de hecho ayer, ¿no?, que estrenábamos en el Inédit, yo decía, bueno, para mí era muy importante, ¿no?, estrenar en el Inédit, porque durante las fases de montaje yo muchas veces decía, vamos a hacer varias películas, pero tenemos que ir como, ¿no?, por capas. Una es la película documental para el Inédit, que sería, ¿no?, la cronología, la discografía de Antonio, ¿no?, como su viaje musical. Pero claro, de repente teníamos la línea de Alba, ¿no?, la niña que busca a su padre, busca su voz porque la pierde. Entonces hay una línea que para mí la película funciona muy a nivel universal, ¿no?, porque en todas las familias todas tenemos ausencias, todas tenemos silencios y un poco la película invita, ¿no?, a habitarla, a transicionar por ese duelo, ese dolor y ese valor que tiene Alba, ¿no?, al enfrentarse a esas conversaciones con su familia y a terminar, ¿no?, pues pudiendo hablar y cantar ese dolor para celebrarlo. Entonces yo creo que desde aquí invito a que la gente se acerque a ver la película muy bueno, con el corazoncito muy abierto para poder viajar, ¿no?, y poder sanar desde esta manera. Totalmente. Sí, para mí también, en una de las conversaciones maravillosas que tienes con Silvia Pérez Cruz, tú le dices que en tu familia sentías que cantar tenía que doler, que me parece increíble. O también en otro momento con tu tía Lolita le dices que habías callado por respeto al dolor, ¿no? ¿Te ha dolido hacer esta película? Sí. ¿Y cómo te relacionas con la pérdida y el duelo después de todo este proceso? Se me ponen los pelos de punta haciéndote estas preguntas. Sí, sí, claro. He vivido el duelo, porque no lo pude vivir. Como niña de 8 años yo seguía adelante, pero claro, no pude hacer un duelo adulto, ¿me entiendes? Y lo he hecho haciendo esta película. Y es bonito porque cuánto miedo le tenemos al dolor, ¿no? Y cuánta cultura de no dolerse hay en esta sociedad en la que vivimos nosotros, ¿no? En Occidente, sobre todo. Pero para mí ahora entiendo que el poder transitarlo y el poder vivirlo era una puerta a algo que era muy importante para mí y que ahora me siento más completa gracias a poderlo haber vivido, que es que puedo sentir más profundamente el amor. No había una manera de poder sentir lo uno sin sentir lo otro y por miedo al dolor me he perdido como poder manifestar, hablar, recrearme en lo que yo amaba a mi padre y el amor que nos teníamos. Claro, todo eso es como, no lo podía tocar porque si tocaba eso, tocaba el dolor. Entonces, bueno, ha sido un viaje y un camino. Creo que he tenido mucha suerte de estar muy acompañada para hacer este proceso. O sea, yo me digo, es verdad, es que tengo un morro que me lo piso porque al final esto es un proceso personal de la hostia acompañada por una gente mega artística, sensible de la leche. Vamos, one in a lifetime, ¿no? O sea, y esto no es común ni habitual. Entonces, bueno, qué menos que también entregarlo, ¿no? Por si a alguien le puede servir de algo. Total. De hecho, lo comentábamos durante el proceso, ¿no?, que no deja de ser curioso que la familia Flores, que siempre ha estado, ¿no?, como tan expuesta de alguna manera, haya sido en torno a una película, pero siempre buscando, ¿no?, que eso lo teníamos muy claro, que la película tenía que ser, o sea, como muy íntima y no hacer como un producto, ¿no? Lo que os contaba antes de las capas, sino que la película tenía que tener la forma que ese proceso necesitaba y que tanto la música, ¿no?, que Alba siempre comenta que siempre no era como que escuchaba la voz de Antonio de ¿quién va a hacer la música de mi película? ¿Esto cómo va a ser? Igual que los dibujos y tantos otros elementos, ¿no? Y lo que hablaba antes formalmente del collage, o sea, como que muy desde el principio teníamos muy claro que esta película tenía que ser
Antonio, ¿no? Pero Antonio no solo el Antonio compositor que obviamente estaba y que en un inicio el hilo conductor iban a ser sus letras, de repente es que eran sus letras, sus dibujos, su forma de relacionarse con el collage, el mundo, ¿no? Y la música, ¿no? A partir de sus maquetas ha sido, bueno, encontrar, ¿no? Esa manera de acompañar este proceso tan doloroso y bonito a la vez, ¿no? Por supuesto. Y también yo he aprendido mucho. O sea, una cosa es el proceso, ¿no? Que hemos llorado 37 veces, hemos pasado. Y otra, cómo relatarlo. Y he aprendido mucho de Elena y de Isaki también. Porque no solo la película, mi padre, mi familia es tan visceral, tan emocional, y pasaron tantas cosas tan emocionantes que hubo que tomar unas decisiones muy sabias que las tomaron Elena e Isaki de hasta dónde eso, porque no se convirtiera todo en una especie de pornografía emocional. Totalmente. Que eso al final, en vez de hacerte empatizar, es como que te distancia y te aleja, ¿no? Entonces, creo que también es como que, aparte de lo especial ¿no? de cómo mi familia se ha entregado y yo me he entregado y tal, ha habido unas decisiones muy, muy sabias ¿no? de dejar que la emoción quede retratada, pero de no forzarla o reforzarla o subrayarla. Sí, no, en todo eso ha sido la aritmética de la emoción que ha sido precioso también de Sí, y dialogar, ¿no? Cómo dialogaba el pasado con el presente, ¿no? Todos los juegos de archivo, de los elementos, cómo se van entrelazando, ¿no? Que hubiera como un diálogo emocional, pero en el punto que tenía que estar sin, lo que dices, ¿no? Llegar a reforzar nada. Yo tenía mucho miedo de recargar en lugares que no tocaba y que, vamos, siempre hemos pensado que la película tenía que tener, ¿no? La energía un poco de la familia Flores y de Lola, ¿no? La misma Lola que a veces se nos robaba un poco el show, ¿no? Con el archivo siempre teníamos como que ir nivelando, ¿no? Ha sido... Justo os iba a preguntar que, dado que habéis rodado de esta manera tan familiar de alguna manera, ¿no? Acercándose a las personas que queríais cuando ellos podían, me imagino que debíais tener un montón de horas y horas grabadas. ¿Cómo decidisteis cuál era el relato dentro de todas estas horas y si os inspirasteis en algún referente en concreto? Ha sido súper complicado. Ha habido bastante dolor de escenas que le hemos dicho... Chao, no nos cabes en la película, qué pena. Claro. Isaki decía que deberíamos haber hecho como una promoción de la peli con clips de eso que no pusimos en la película, diciendo, si esto no está en la película, imagínate cómo es la película, ¿no? Ha sido dificilísimo, vamos. Pero yo lo he dejado mucho en sus manos. O sea, ellos son y Elena y Isaki son los que saben de relatar, ¿no? Yo ahora ya voy aprendiendo un poco, pero... Pero es que no solo es el material que teníamos rodado, sino todo el archivo que también había. O sea, yo nunca me había enfrentado a tanto archivo. Normalmente cuando haces un documental te pasa al contrario, que te falta material de archivo. En este caso teníamos todo el archivo familiar, gráfico, audiovisual, pero es que a la que fuimos, al archivo televisivo, claro, es que aquello era, y no paraban de aparecer cosas. Y de hecho, incluso del archivo familiar, hubo un momento que yo no sabía si arrancarme la cabeza o dar saltos de alegría, porque estábamos a 3 días de cerrar la película y aparecieron 8 VHS, que de hecho son los momentos en los que están componiendo Antonio y Rosario, partes del momento de Alba, la primera vez que canta. Entonces de repente, claro, era como, no me lo puedo creer, que esto ya, claro, de repente habría que reabrir y volver a sacrificar otras cosas. Entonces ha sido, bueno, con la montadora Mamen Díaz, claro, han sido muchísimas horas acampar, prácticamente vivíamos en esa sala de montaje y tomar decisiones a veces dolorosas, ¿no? Pero guiadas un poco también por el instinto y ir viendo, ¿no? Cómo los equilibrios funcionaban. Y en cuanto a referentes, claro, teníamos muchas películas, mucho de documental musical, pero a mí me gustaría destacar I Don't Want to Be Everything. Ay, no me acuerdo ahora del título. Es la película que se ha seleccionado en República Checa para ir a los Oscars y es un documental sobre una fotógrafa que es todo a partir de sus fotografías en blanco y negro, que es maravillosa y bueno, fue muy referente en la narrativa. Siento mucho no acordarme del título. I Don't Want to Be Everything. Sí.
I don't want to be. No me acuerdo. Bueno, y el nombre tampoco me acuerdo de la directora, pero Genial. Lo buscamos. muy mal. Claro, es que es todo Vale, seco. I'm not everything I want to be. I'm not everything I want to be. Entonces, hacer Esto entrevistas se con puede el editar. ordenador delante. Se puede. No pasa nada No. porque está perfecto así. Sí, vale. Claro que sí. I don't want to be. No, I don't. Es que es un Ya poco lo he lioso. quitado. Bueno, y esta película era muy referente, ¿no? De cómo hacer una película a partir de los materiales de otro artista y que la película dialogase y fuera súper respetuosa, ¿no? Con todos esos materiales. Entonces, en este caso nos parecía que era la forma, ¿no? Utilizando todos los materiales de Antonio y de la familia, ¿no? Sin manipularlos, sino como ensalzándolos y sacando lo mejor que tenían. Entonces, bueno, fue uno de los Sí, es que yo, de hecho, una de las preguntas que tenía era esta, ¿no? ¿Cómo habíais abordado todo el material? Eso, archivo personal, hemeroteca, archivo televisivo, luego las entrevistas, ¿no? Las conversaciones. O sea, por un lado, disponer de todo este material me parece un tesoro. No, o sea, fue maravilloso increíble, y fue muy increíble. importante Pero por otro, sí. poder trabajar desde antes. O sea, sí que obviamente los encuentros no estaban guionizados y que teníamos, obviamente, ¿no? Había como unos ítems que eran importantísimos de cada una de las personas, ¿no? O sea, sí que, digamos, cada conversación necesitábamos que cubriera un tema, pero sí que fue muy bonito trabajar con el material de archivo antes para proponer los espacios donde lo rodábamos, de manera que se creasen estas relaciones de pasado-presente. Entonces, eso nos iba llevando, ¿no? Sí que hubo un trabajo de guión, Isaac y yo trabajamos muchísimo, también las películas, ¿no? Colegas, que es también muy importante, como buscar las imágenes de Antonio, ¿no? En el cine de antes para traerlo, ¿no? Y esos diálogos que se crean, que para mí es muy bonito, ¿no? En el balcón abierto, en colegas, ir viendo crecer a Antonio en el cine y hacerlo parte en la película. Y volviendo al relato, también se habla mucho de culpa y de vergüenza. En este sentido, la película creo que dialoga con otras películas actuales, ¿no? Como ahora, por ejemplo, Romería de Carla Simón, ¿no? Sobre el tema de las drogas, el estigma del SIDA. ¿De dónde creéis que viene esta necesidad de volver a contar estas historias desde un lugar más honesto y más humano? Y también en la película dices que te gustaría entender qué le atraía a tu padre, ¿no? De este mundo. ¿Crees que lo has conseguido? Bastante más. O sea, creo que es un temazo. Es un temazo. Quiero decir que... Mira, ¿no? Ya hay unas cuantas películas reflexionando alrededor. Creo que aún queda por reflexionar sobre eso y seguramente todavía veremos grandes películas, libros, piezas hablando de este tema. Creo que es una cuestión generacional. Creo que tiene que ver con que las hijas y los hijos de esa generación ahora somos un poco más mayores que nuestros padres cuando eran jóvenes. Entonces, creo que desde aquí es más fácil volver a mirar el relato, y creo que la necesidad surge para comprender la historia intrafamiliar, por supuesto, y lo personal y los dolores de dentro de cada familia, pero creo que algo común es que todas estas hijas y hijos sentimos algo injusto socialmente y con el estigma y de cómo se ha tratado. Hay algo como hipócrita también. No sé, como una necesidad de dignificar las historias y ahora que somos más maduros, poder verlas desde un punto de vista más maduro y más complejo y entender a una generación que fue chivo expiatorio de muchas cosas, yo creo, ¿no? Porque era la primera generación de jóvenes más libres después de una dictadura. Entonces yo creo que por ahí hay cosas interesantes sobre las que reflexionar. Sí, es que el contexto es fundamental, ¿no? Poder verlo en contexto. Al final de la película superponéis unos planos tuyos, Alba, grabándote, mirándote en el espejo, con unos de Antonio, súper joven. ¿Te sientes identificada con tu padre? ¿Y qué es lo que más y lo que menos te gusta de lo que has heredado de él? O sea, nunca me había visto tan igual a mi padre como en esta película, aunque es algo que me repite muchísimo en mi casa, ¿no? O sea, y todo el mundo. Pero sí que, ha sido la vez que más parecida me he visto a mi padre de toda mi vida y eso que me llevo, ¿no? Como
me preguntan mucho como qué he descubierto de él y es como, no ha sido algo tan racional o ahora mismo no lo veo tan así, como que lo siento más como una vivencia de haberme empapado de él y haberme, ¿no? como llenado de él. Y eso para mí es una sensación como de que completa una parte que yo tenía como desestructurada, rota, vacía, ¿no? Más allá del vacío existencial que sentimos todos todo el rato, pero sí que lo siento, me siento muchísimo más completa y luego he descubierto a mi padre en mí, que eso también era algo que no había podido hacer y que es como he empezado a hacerlo con esta película y cada vez lo veo más y también he visto cosas en las que a mí me gustaría parecerme a él. Me encantaría tener esa libertad. O sea, me encantaría llegar a ser un espíritu tan libre como lo fue él. Pues recordad y recordamos a todas las personas que nos han escuchado que el día 28 de noviembre tendremos por fin Flores para Antonio en salas, para las personas que no la hemos podido ver en festivales o la gente que no la ha podido ver en festivales. Así que nada, muchísimas gracias Elena, muchísimas gracias Alba por estar en Radio Primavera Sound. Muchas gracias y felicidades por la película, es una maravilla. Muchísimas gracias. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.